Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Hoy pues nos alistamos para seguir con el estudio de la carta a los romanos. Entonces, mis amados, bienvenidos los que ya se encuentran en sintonía. Quiero revisar los que ya están presentes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. A mi hermanita Yolanda, Dios la bendiga. Dios la favorezca en este día. Hola mi hermano Oliver, Dios te guarde, Dios te bendiga. A mi hermana Otilia Valderrama, igualmente Dios la bendiga, qué bueno verle allí. Y a cada uno de los hermanos que están conectados, que la gracia del Señor esté con ustedes. También a mi hermana Xiomara, Dios te guarde. Dorita, un saludo a la distancia. Qué bueno que estén con nosotros. Y vamos a dedicar este tiempo a buscar al Señor, a decirle a Dios que sea Él dirigiéndonos. Parte del estudio es primeramente pedir esa gracia, esa sabiduría del Señor, que Dios tenga favor de nosotros. Como también hoy les pude enviar, esta mañana recibí noticias de uno de los hermanos de mi hermano Víctor Manuel Julio Camacho, que partió a la presencia del Señor. Alguien me escribía allí en el WhatsApp, pero están muy seguidos, y yo sí, y seguirán, porque este es el tiempo de que muchos, diría yo, partiremos a la presencia del Señor. Que Dios tenga misericordia y pues nos bendiga cada vez más. Gracias por estar apoyando a la familia Julio Camacho. Nuestro hermano Víctor, recuerden, era un hermano que había sido intervenido por una cirugía delicada de la cabeza. Cuando entramos en cuarentena, pues venía un poquito delicado, luego lo tuvieron que hospitalizar y allí ha estado hospitalizado, y ya hoy me dieron la información de que había partido a la presencia de Dios. Así que vamos a orar y consagremos este tiempo. Digámosle: Señor, tú has sido fiel, tu misericordia está con nosotros. Padre, gracias, Dios mío, porque son más tus misericordias y bondades que recibimos cada día, Señor, que tal vez las tristezas o los infortunios que recibimos, Señor. Padre, tú has sido fiel, Señor Dios mío. Y en esta hora, Señor, me uno con los hermanos que estamos ya conectados, Señor, a pedirte por la familia Julio Camacho, Señor, a mi hermanita Elvira, Señor, a sus hermanos Dora, Señor, Humberto, José, Señor, y todos los que hacen parte de esta familia, Señor amado, que hoy han perdido a este hombre, a este varón, Señor amado. Pedimos que tú seas fortaleciendo, que tu mano poderosa sea, Señor, sobre este hogar. En el nombre glorioso de Jesucristo, Paz celestial. A la iglesia en general, Señor, a tu iglesia, que también, Señor, sabemos que cuando uno de nuestros hermanos parte, Señor, nuestro corazón también se entristece, Señor, pero como dijo el apóstol Pablo allí en Tesalonicenses, Señor, no nos entristezcamos por aquellos que duermen, porque el Señor mismo, luego dice la palabra de Dios, que de un tiempo Él mismo nos levantará con voz de trompeta, con voz de trueno, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros estamos vivos, iremos, dice la palabra, y nos uniremos en las nubes con todos ellos, y te veremos cara a cara, tal y como es, Señor, tu gloria y tu poder. Padre, gracias por esta tarde, Señor, por los hermanos que trabajaron, por los hermanos que se ocuparon en el día, Señor, en diferentes actividades, sea de trabajo desde su casa, sean en trabajo, Señor, allí que hayan tenido que salir, como algunos hermanos salen, Señor, que ya están de regreso, tal vez, Señor, otra vez, que vienen en camino, Señor, en sus transportes. Bendíceles, ayúdales. Padre, algunos hermanos deben salir esta noche a trabajar por sus turnos. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo, y a la distancia, Señor, enviamos una palabra de aliento, de vigor, de fortaleza a cada uno de tus hijos, en el nombre glorioso de Jesús. A ti pues la gloria, la honra, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos, Señor. Vive tu nombre, y tu nombre es exaltado en gran manera, Señor. Gracias, bendito Rey. A ti la adoración y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, bienvenidos entonces a este programa que tenemos los lunes. En la iglesia no lo habíamos desarrollado. Los lunes es un día de descanso, pero hoy
Desde por la mañana les he saludado con el devocional y ahora en la tarde estamos sintonizados con la ayuda de Dios en este estudio precioso a los romanos. Les envié, hermanos, un pensamiento, un comentario, y el pensamiento que les debe haber llegado a su WhatsApp dice: si Romanos fuera propiamente comprendida y fielmente enseñada por los ministros, los pastores, maestros de nuestros días, sin duda que se produciría una revolución en el cristianismo, en ese cristianismo de hoy, que haría volver a la iglesia la sana teología bíblica y al verdadero servicio espiritual. Revivamos la rectitud del pensamiento y por ende la rectitud de la vida. Quiero que ese pensamiento esté allí en tu mente, esté allí en tu corazón, porque estos pensadores dijeron eso, de que si estudiáramos y compartiéramos la carta a los romanos de una forma como el apóstol Pablo la pudo haber enseñado, de una manera que podamos hacer un buen estudio, dice, haría volver a la iglesia a la sana teología bíblica, haría volver a la sana palabra, a la sana teología bíblica y al verdadero servicio espiritual. Así que, hermanos, podamos nosotros reavivar esa palabra de rectitud, ese pensamiento, y tener así una vida que honre y glorifique el nombre del Señor. Como ayer enseñábamos en el servicio, hermanos, un corazón abnegado, una vida abnegada al Señor, pero también una vida con entusiasmo al servicio del Eterno. Gracias a Dios por cada uno de mis hermanos. Saludamos a los que están conectados. Está también mi esposa, Luz Mari López. Bienvenida a nuestro chat también. Y a los amados hermanos que están allí en nuestra sintonía. Hermanita Delia Bustos, qué bueno verle por allí. Estoy revisando aquí algunas cositas. Aleluya. A ver quién más se nos conectó. Mi hermanita Carmen Español, qué bueno, Dios le bendiga, la familia está conectada. Julio César Gutiérrez, Dios te bendiga. Qué bueno verle por allí. Mi hermanita Delia, ya la saludé. Mi hermanita Rocío, espero que esté bien, que esté mejor de su salud. Hemos estado orando por su salud, por su vida, para que Dios me la fortalezca, para que Dios me la ayude. A su esposito Mauricio también lo bendecimos y los pensamos y oramos por ustedes para que Dios les guarde. A mi hermanita Lorena, Dios la bendiga. Qué bueno verle por allí en su estudio a los romanos. Mi hermanita Amelia Gudelo, saludos a la distancia, su merced a la familia, esos nietos preciosos y bueno, al hogar de mi hermana Amelia. Cada uno de ustedes, como ya lo mencioné, Dios les bendiga. Y vamos entonces, hermanos, a seguir adelante. Quiero terminar esta parte que estábamos leyendo hace ya 8 días, porque estamos viéndonos ahora cada lunes. El propósito y tema de esta carta, según está allí, hermanos, en su pantalla, el estudio de los romanos, a los romanos, la carta a los romanos es: antes de su visita a Roma, Pablo escribió esta carta con el fin de preparar el camino para su llegada. La carta servirá como una presentación. Tuvo 2 propósitos al mandarla. Entonces, esta carta tiene propósitos. Recuerden, hermanos, que muchos de nosotros hemos escrito cartas y por allá reza una melodía, perdone que sea como tan rebuscado en esa parte, pero dice: esta carta es para decirte, ton, 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 ton. Entonces, eso es lo que quiere manifestar una carta, hablar con esas personas, dialogar con esas personas. Y aquí pues el propósito de la carta es preparar el camino que Pablo quería ir a visitar a los hermanos en Roma. Una de ellas entonces es informarles acerca de su plan de visitarles, porque él en su carta le dice: anhelo, deseo estar con ustedes, visitarles, saludarles en persona. Otro propósito es darles un resumen del mensaje que él predicaba. Entonces el mensaje es el énfasis también de la carta, y el énfasis de la carta, ahí está, el tema de ella es
El Evangelio es poder de Dios. Ese es el énfasis de la carta, el propósito de la carta. Y ahí vamos a subrayar esa partecita porque es muy importante. Dice el apóstol en la carta, o el estudio, dice: el Evangelio es el poder de Dios que produce la salvación. Poder de Dios para transformación de las vidas, para transformación del hombre, para volver el hombre a Dios. Entonces aquí, hermanos, si hablamos de 4 evangelios, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo va a enfatizar sobre el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo? Cuando usted ve los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de la obra de Cristo, hablan de su poder, su manifestación, habla de las parábolas, habla de lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero Pablo, en la carta a los Romanos, va a hablar qué es el evangelio, lo mismo que menciona Marcos en el primer capítulo, versículo 1, principio del evangelio, Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiere decir que el apóstol Pablo está diciendo: el evangelio es poder de Dios, es el principio para la salvación. No hay otro camino, no hay otro lugar en el que nosotros podamos encontrar salvación, solamente Cristo. Entonces, hermanos, ese es el evangelio que el apóstol va a presentar. De todos los escritos bíblicos, esta epístola presenta la definición sistemática más clara del evangelio y de la doctrina de la salvación. Pablo define el proceso de toda persona desde la fundación del mundo ha tenido que seguir para contraer la paz y la comunión con Dios. Pablo va a hablar desde los comienzos del mundo que el hombre está necesitado de Dios, que el hombre necesita de este evangelio para estar en comunión con Dios, en relación permanente con Dios. En este estudio encontramos de que está dividida esta carta en estos siguientes segmentos. La mayoría de las cartas están desarrolladas de la siguiente manera. El libro de Romanos se divide en 2 partes principales: la presentación 1 al 11, capítulo 1 al 11, la presentación de la doctrina, la presentación de la palabra del evangelio, capítulo entonces del 1 al 11, y las conclusiones prácticas que resultan de esa doctrina. Entonces va a enseñar la doctrina del evangelio, pero luego va a mostrar el resultado que debe haber de vivir en esa palabra de Dios, de vivir en ese mensaje del Señor. Al terminar su presentación, Pablo, en el capítulo 1, versículo 1 al 17, la definición doctrinal del mensaje del evangelio se divide en 3 partes principales. Entonces las primeras partes, o esas partes, son la necesidad del evangelio. Todos estamos necesitados de ese evangelio, porque si no, dice la palabra de Dios, vamos a encontrar ahí que la paga del pecado es muerte, para la gracia de Dios es la vida eterna. Seguimos adelante, dice su presentación. Gloria sea al Señor. Pero quito aquí algo porque si no vamos a estar aquí entrando en conflicto. Vamos a parar aquí esto para que no me consuma. Gracias, ya. Entonces aquí encontramos de que vamos a ver la parte doctrinal, la necesidad de la doctrina, la provisión del evangelio. Cristo, Dios, proveyó el evangelio, capítulo 3, 21, 8 al 39, y la relación de Israel con él, con el Señor. Entonces, quiero también, hermanos, apelar a nuestros estudios que tenemos, y quiero hacer una contribución al estudio de la carta a los romanos. Quiero hacer una contribución, y es poder, hermanos, ayudarnos más bien, a que podamos entender más la palabra de Dios. Una de las sugerencias para tener un mejor desarrollo de este estudio, sugerencias que podemos tener para poder, hermanos, entender más la palabra de Dios, una de ellas es para aquellos que no estamos capacitados para leer el idioma griego, para aquellos que no estamos, no conocemos escasamente 2 letras del alfabeto griego, tal vez, o algunos de ustedes sabrán un poco más, pero para los que no estamos
tan capacitados para leer o para entender el griego. Entonces se recomienda que leamos Biblias, que tengamos Biblias de estudio o varias versiones. Una de ellas que se recomienda es que podamos tener la Reina Valera antigua, la versión antigua de la Reina Valera, por el lenguaje que tiene, por el lenguaje que usa, entonces se recomienda, pero a su vez también tenemos o tengamos la Reina Valera 1960. Ahora, no solamente tener estas dos versiones, sino también poder, hermanos, leer y leer otras versiones, aunque algunas versiones, pues aquí no vamos a entrar en conflicto de que esa versión está mal traducida, que esa versión no tiene un verdadero significado. Más que eso es estudiar, es que podamos tener una serie de Biblias. Si usted tiene en su computadora, en su celular, hermanos, descargada la aplicación de la Biblia, ahí va a encontrar usted varias versiones. Entonces sería interesante que usted pudiera leer, que pudiéramos leer el capítulo, ejemplo, capítulo 1 y 2, o capítulo 1, por así decir algo, en una versión, luego la leemos en otra versión, luego la leemos en otra versión, y así le vamos dando más entendimiento a lo que es la lectura, la palabra del Señor. Entonces, hermanos, vamos a recomendaciones que usemos, que tengamos varias versiones de la Biblia en este momento para estudiar a más profundo la carta de los Romanos. Otra recomendación también es que la carta debe leerse repetitivamente. La carta debemos leerla, volverla a leer y cuando terminemos volverla a leer. Entonces, hermanos, porque esto no se trata de un libro de Corín Tellado, una novela, perdón, de Corín Tellado, o un libro de Gabriel García Márquez. Esto se trata de la palabra de Dios. Entonces, cada vez que yo la leo y termino y vuelvo y la leo y termino y vuelvo y la leo, cada vez voy a encontrar más la esencia de esa palabra, de lo que el Señor Jesucristo quiere anunciarnos. Entonces, hermanos, debemos leer y continuar leyendo, estudiándola, y veremos los pasajes que a primera vista parecen vagos y confusos, irán tomando forma y pronto se abrirá ampliamente y se convertirá en recompensa al estudiante y al lector. Quiere decir que aquellos escritos o aquellos pasajes que puedan ser como confusos, que puedan ser como vagos, que no sean bien entendidos, cuando usted vuelve y lee, cuando lee otra versión, cuando vuelve y lee en otra versión, entonces cada vez que la leamos, cada vez que leemos, se nos va volviendo más amplio y vamos a estar comprendiendo más la palabra de Dios. Entonces es animar a hacer una lectura intensa, un amplio estudio de la epístola misma. Eso es lo que queremos en estos días, estudiar la palabra de Dios, tomar como práctica el leer y el estudiar el pasaje en cada versión. Podamos tener 2, 3, 4 versiones y ese pasaje bíblico leámoslo en esta versión, luego lo leemos en la otra versión, luego lo leemos en la otra versión y volvemos al principio de las versiones, y tal vez cuando vuelva al principio ya va a entender mayor, porque eso es lo que nos va a dar claridad. Entonces, tómese el tiempo para leer, estudiar el pasaje en cada versión 2 veces antes de consultar el análisis o antes de buscar bosquejos o otras cosas, teniendo en cuenta que en el estudio de la Biblia no hay ni puede haber sustitutos para el texto bíblico. No hay nada que pueda sustituir la Biblia. La misma Biblia será su propia interpretación. Así que, hermanos, sí hay libros de ayuda, hay comentarios de ayuda. Lo que estamos haciendo hoy es un comentario de ayuda, pero más que este comentario es el poder leer por nosotros mismos la palabra de Dios, y pues se aconseja que tengamos varias versiones de la palabra de Dios. También vamos a estudiar entonces en esto que estamos haciendo, estudiar la epístola sección por sección. Aunque nuestra Biblia tiene capítulos, cuando Pablo escribió la carta a los romanos,
la carta a los romanos, no lo hizo dividiéndola en capítulos, no lo hizo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sino esos capítulos vinieron a tomar forma por allá en el año 1551. En el año 1551 respectivamente vienen los capítulos y vienen las agrupaciones que usted va a encontrar en algunos textos bíblicos, amonestación de Pablo, defensa de Pablo, algunos títulos usted va a estar encontrando en la Biblia, y eso es lo que hicieron para en cierta manera como facilitarnos también el estudio, para comprender mejor la estructura y los argumentos de esta epístola. Entonces queremos llevarlo, hermanos, a que podamos hacerlo de esa manera. Lo primero que vamos a hacer es, por decir algo, la introducción. Entonces la introducción va desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 15, y no vamos a ir a otro bloque, no vamos a ir a otro segmento hasta que no comprendamos esa primera parte. Usted dirá, pastor, ¿pero qué me puede demorar leyendo capítulo 1, versículo 1 al 15? Pues leyendo usted no se demora nada. Y si lee de recorrido y sin puntos y sin comas, pues mucho más rápido lo va a hacer. Pero no se trata de leer. Aquí se trata de estudiar, de comprender la palabra de Dios. Y luego entonces vamos a ir pasando de tema a tema. Otro punto también de consejo de poder estudiar la palabra de Dios es trabajar sistemáticamente. Entonces, dedicar cada día un espacio de tiempo definido para el estudio, lo que estamos haciendo hoy, sistemáticamente. Estamos dedicando un tiempo y recordándose que no hay nada que aprenderse sin esfuerzo. Todo tiene un esfuerzo. Quiero decirle, hermanos, que si usted quiere aprender, el hecho de que hoy se haya conectado a estar en nuestro estudio bíblico es un esfuerzo, porque el esfuerzo de a veces la comunicación se interrumpe, a veces la comunicación no fluye como nosotros quisiéramos que fluyera, y entonces, hermanos, nos desmotivamos, nos desanimamos. Yo les decía el domingo, hermanos, de que yo soy una persona que me preparo para el estudio, y no porque estoy en casa, dijo mi mamá, voy a andar en fachas, con unas fachas, ¿no? Nos presentamos y honramos el nombre del Señor. Entonces, recuerden cuando la abuelita decía, ¿y usted va a salir a la calle con esas fachas? Entonces, hermanos, a pesar de que hayan inconvenientes, que no haya comunicación, que se interrumpa, usted puede hacer el estudio más tarde, cuando todo esté tranquilo. De repente una madrugada que usted no tenga sueño, pues prende su computadora, su celular, y comienza a estudiar la palabra de Dios, comienza a repasar, comienza a meditar, y estos son consejos que le estoy dando. Usted empieza a aplicarlos en tu vida. Yo soy uno de los que me levanto en la oración y antes de que si me levanto muy temprano, antes de quedarme otra vez durmiendo, leo la Biblia, leo un pasaje, hago un estudio de la palabra de Dios, leo un par de capítulos, y ahí estoy meditando, leo el versículo diario, y ahí estoy, hermanos. Recuerden que yo le mandé este pensamiento. Martín Lutero dijo acerca de la importancia de Romanos: merece no solo ser conocida palabra por palabra, y está diciendo, merece no solamente que conozcamos versículo a versículo, sino que de todo cristiano, sino que debiera ser el objeto de su meditación diaria. Está hablando solamente de Romanos. Y mire, hermanos, que si él está diciendo solamente Romanos, que debe ser la meditación diaria, el pan cotidiano de nuestra alma. Yo les mandé ese pensamiento en días pasados. Dice, merece no solo ser conocida palabra por palabra de todo cristiano, sino que debiera ser el objeto de su meditación diaria. El pan cotidiano de nuestra alma. Qué interesantes esos pensamientos que hoy estamos colocando. Hermanos, debe ser el alimento diario de nuestro alma. Y solamente Lutero estaba haciendo referencia a la carta a los romanos. Qué interesante entonces toda la Biblia, los 66 libros que tenemos nosotros de la Biblia, que sean nuestra meditación
diaria. Como dice el salmista, en tu palabra meditaré, en ella. Entonces ahí es donde está, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí también otra recomendación es emprender su estudio con una actitud de oración. Por eso oramos cada vez que empezamos el estudio, con una actitud de oración. Solo el Espíritu que inspiró la carta, solo el Espíritu Santo, estoy hablando del Espíritu de Dios, solo el Espíritu Santo que inspiró esta carta puede abrir la luz de nuestras mentes oscuras para ver y recibir su mensaje. Oiga, qué interesante. Solamente el Espíritu Santo puede abrir la luz en nuestras mentes oscuras para ver y recibir su mensaje. Es el Espíritu Santo que saca toda oscuridad, que saca toda tiniebla para que resplandezca la luz del mensaje de Jesucristo en nuestros corazones. Entonces, por esta razón debemos reconocer nuestra dependencia del Señor y buscar su ayuda. No somos capaces solos, hermanos. Cada vez que vamos a la palabra de Dios tenemos que decirle: Espíritu Santo de Dios, háblanos. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos. Espíritu Santo de Dios, ministra nuestras vidas, ministra nuestros corazones. Es lo que le pedimos al Señor. Reforzando un poquito, hermanos, lo que hablé días pasados, no es porque venga, hermanos, a la redundancia, sino que queremos que quede bien claro todas las cosas, especialmente si vamos a hacer un estudio preciso, conciso, bien investigado de la carta a los romanos. Espero que usted haya leído estos días al menos los primeros versículos de esta carta. Con eso vamos animándonos más cada día a poder estudiar la palabra de Dios. Acerca del autor, Pablo es el autor destacado entre los hombres, y es un hombre admirable en cuanto a lo que él escribe en sus cartas. Esta carta destaca los escritos del Nuevo Testamento, su fe y paciencia, su profunda piedad y su compasión, al igual que su mente penetrante e invencible espíritu, son inigualables lo que el apóstol Pablo hizo. Estoy hablando de la característica del apóstol Pablo. No sabemos de nadie tan completamente dedicado al Evangelio de Cristo. La Biblia habla de muchos personajes, pero un hombre dedicado al Evangelio de Jesucristo, Pablo. Usted dirá: pastor, ¿y Pedro qué? No, pues sí, Pedro tiene sus características, pero estamos hablando en estos momentos de ese hombre que se dedicó a esa obra preciosa del Señor. Ni en ningún otro siervo de Dios que haya contribuido tanta y rica, abundante a la mejor comprensión de la fe cristiana que Pablo. Estamos hablando no de un superhombre, y no seguimos a Pablo, seguimos a Cristo, pero hablamos si él pudo, hermanos, si él pudo comprender la gracia de Dios, si él pudo desarrollar en su vida, hermanos, esa capacidad espiritual, esa capacidad intelectual del Señor. Cuánto más nosotros también, hermanos, que tenemos tanta revelación que nos dejaron ellos mismos. El Señor dijo que nosotros haríamos cosas mayores. Así que yo les animo. Pablo, cuyo nombre en hebreo es Saulo, nació en Tarso de Sicilia. Esto lo habíamos hablado en días pasados. Creció en la tradición hebrea de la estricta secta de los fariseos. Recuerden que él era de los fariseos, hermanos, una secta terrible. Educado en Jerusalén bajo la dirección del notable rabino Gamaliel. Esto es un poquito de historia de Pablo. Fue uno de los dirigentes religiosos más destacados de su época y de su pueblo. Quizás sea esta la causa de su celosa persecución por los seguidores de Jesús de Nazaret. Los seguidores de Jesús de Nazaret decían que Jesús había sido crucificado y resucitado entre los muertos como el Cristo de Dios. Esa es la fe de nosotros. Pero los seguidores de Cristo en aquel tiempo decían lo mismo. Pero Pablo veía en Jesús solamente un impostor bajo la maldición de Dios. Pablo hablaba mal de Jesús. Pablo era un perseguidor de Jesús, recuerden, hermanos. Y los cristianos hablaban de la gloria de Cristo, de Jesús. Pero Pablo pues lo notaba de otra manera. Fue cuando se dirigía a Damasco, el apóstol, Saulo, a prender y a encerrar en prisión a los cristianos, cuando el Señor Jesús resucitado se le apareció en persona y le salvó. Fue designado por el Señor mismo para ser el apóstol de los gentiles.
y empleó el resto de su vida predicando el evangelio y estableciendo la iglesia a través de los dominios del imperio romano. Pablo se metió en la cueva del lobo a predicar el evangelio de Cristo, que es lo que hoy nosotros también podemos seguir. Recordemos, hermanos, la carta fue escrita por los años 57 desde Corinto, eso lo vimos la semana pasada. Durante mucho tiempo Pablo había decidido visitar a Roma y finalmente esperaba poder hacerlo de paso en su viaje hacia España. Pues al parecer la carta fue escrita para preparar el camino de la proyectada visita, igualmente que lo que ya habíamos leído. La iglesia de Roma estaba formada, escuchen, la iglesia de Roma estaba formada por judíos y gentiles. Y es evidente que la fe de los santos en Roma, de los cristianos en Roma, estaba bien fundada en la fe. Quiere decir que esa era una iglesia bonita, tenía una buena enseñanza, una buena fe en el Señor. Por cuanto Pablo encomía su pureza en doctrina y práctica. Pablo decía que ellos tenían una vida de pureza y una doctrina en la práctica. Por esto el propósito de la carta es más bien preventivo que correctivo. Lo que quiere hacer Pablo con la carta a los romanos es prevenir, es alentar a los hermanos en vez de corregir muchas cosas. Recuerde que las otras cartas corrigen. Corintios corrige el apóstol Pablo a la iglesia. Hay varias iglesias que Pablo les escribe y es para darles una exhortación, para corregirles. Pero esta carta a los romanos es para prevenirles, para alentarles. El designio de la epístola es el establecimiento en la forma clara y lógica y del sistema doctrinal cristiano, y al mismo tiempo el atajar y evitar la propagación de las falsas enseñanzas que pudieran surgir posteriormente. Lo que escribí en el WhatsApp, si habláramos bien esta carta a los romanos en estos tiempos, si enseñáramos esta carta en estos tiempos, hermanos, cuántas mentiras no sacaríamos de las enseñanzas que hoy en día polulan. Entonces es interesante, yo quiero animarles, esto va a ser muy interesante estudiar esta carta. La carta se divide entonces tan igual en tres partes, ya lo hablamos. La primera parte trata de la justificación por la fe y sus consecuencias. La justificación por la fe, capítulo 1 al 8. La segunda parte trata de la exclusión temporal de los judíos y de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Recuerden que aquí Pablo va a tratar el tema de los judíos fueron excluidos y los gentiles fueron incluidos en el propósito de Dios. Pero esto no quiere decir que los judíos van a quedar aparte y que ahora la iglesia es de los gentiles. No, allí hay una enseñanza del apóstol Pablo. ¿Por qué fueron excluidos estas personas? ¿Por qué ellos fueron de otra manera desechados? Ahorita vamos a ver un poquito la introducción a cada parte y tener cuidado en eso, porque de ahí también salen muchas enseñanzas en cuanto a la predestinación, en cuanto a la elección de que unos fueron elegidos para salvación y otros para condenación. Eso es algo que tenemos que examinar, porque aquí vamos a hablar de que no es por obras, es por gracia que somos salvos. Y la tercera parte consiste en las exhortaciones prácticas y temas personales dirigidas a los santos en Roma, que es desde el capítulo 12 al 16. Quiero tomar este aparte, hermanos, estoy leyendo de una parte que tengo también por aquí, porque aquí ya vamos a tener entonces lo que va a tratar nuestro estudio a los romanos. La presentación, aquí les estoy leyendo lo que está en la pantalla, la presentación personal, cuando él se presenta, la definición del evangelio, él va a definir el evangelio, la necesidad del evangelio, necesitamos el evangelio, y lo muestra desde el capítulo, ahí está, capítulo 1, 18 al capítulo 3, 20, la provisión del evangelio, Dios lo provisionó, capítulo 3, 21 al capítulo 8, 39, la relación de Israel con el evangelio, qué relación tiene Israel con el evangelio, capítulo 9 al 11, y la aplicación del evangelio, capítulo 12 al 16. ¿Qué es esto de aplicación? Lo que hemos venido mencionando.
pues él da el mensaje, él da entonces la enseñanza, la doctrina, y lo último que él cierra, lo que él cierra con esta enseñanza es decir, pongámoslo en práctica. No solamente se trata de hablar. Entonces, en esta noche queremos también decir lo mismo. Vamos a estudiar Romanos, pero vamos a ponerlo en práctica, vamos a ponerlo en el desarrollo. Así que hermanos, bueno, es lo que Dios tiene para nosotros. Quiero saludar, ahora tomarme un tiempito, saludar a mis hermanos. Dijo, tomémonos un café. Espero que ya esté caliente el café por allá. Los hermanos que estudiaron conmigo los miércoles y que estábamos allí, el pastor se la pasaba haciendo café y brindando café a todos. ¿Cuánta falta nos hace el cafecito? Pero bueno, está en la casa, se puede tomar un cafecito. A mi hermano Mauricio Ramírez, Dios me lo bendiga, qué bueno verle en esta noche. A mi hermana Rocío KCS, Dios también te bendiga. A mi hermana Alcira Hernández, Dios me la guarde, Dios me la bendiga. A Daniel Lara, qué bueno verle por allí, Dios lo bendiga. A mi hermanita Ruby Blanco, Dios me la bendiga, ella me da testimonio de que su sobrina ha estado mejor. Quería saber, hermana Ruby, por favor, si me puede escribir ahí en el chat cómo está la sobrina, cómo va, Dios mío, Dios nos ayude, Dios nos bendiga, porque estas situaciones son difíciles, pero oramos por su sobrina en días pasados y seguimos orando por su familia. Hermano Harrison, me da gusto verle allí conectado. Qué bueno, Harrison. Dios te bendiga, Dios te siga bendiciendo, mi hermanito, cada día más y más. A su merced, a los hijitos, a la esposita. A mi hermana Janet Gallo, qué bueno verle. Gracias por el apoyo ayer en la oración. Estuvieron las mujeres, solamente, bueno, los dos Jorges estaban con ustedes, pero fue una bendición el servicio de oración. Gracias porque allí se declaraban las peticiones, las necesidades. Qué bueno tenerles en la oración. A mi hermana Maurigenia Corredor, ahora también es tía abuela. Qué bueno, mi hermana, ya por ahí la hermana Imelda me dijo, oramos por la niña de mi hermana Imelda, la nieta que estaba naciendo, ya me dijo hoy que había nacido, que a Dios gracias todo había ido bien y estaba muy feliz. Vamos a ver cómo va evolucionando la pequeña Amelia Carolina, creo que es el nombre. Entonces, gracias por esa bendición. Unos van, otros vienen. Dijo un cantante, unos nacen, otros morirán, unos ríen, otros llorarán. Bueno, la hermana María Nora Aguilera, Dios te bendiga. Flor Marina Delgado, bendiciones. Mi hermanita Nelly, Dios te guarde. Eso, mi hermana extraña la aromática que le hacía el pastor. Yo sé que sí. Harrison también, bueno, me bendice. La hermanita Ruby, gracias hermanita Ruby por contestar. Bien, gracias. Sigue en recuperación en casa. Qué bueno, gloria a Dios. La hermanita Ruby me presentó una foto impresionante de su familiar, de su sobrina. Es una enfermera jefe en un hospital y había contraído este virus y estaba totalmente con tubos, con mangueras, en cuidados intensivos, pero ya hermanita Ruby nos dice que gracias, que está en casa recuperándose. Seguiremos orando por ella, que Dios la bendiga, la fortalezca. No sé si mi hermana Imelda esté por acá, porque ella fue la que me dio la noticia esta mañana que ya su nietecita había venido a este mundo. Ya saludé a Otilia, a Oliver también, a mi hermanita Yolanda, a Amelia Agudelo también, a Lorena Gualteros, a Rocío también la saludé, mi hermanita Delia, a Julio también, a Carmen Español también, aquí, bueno, gloria a Dios, a Leonor Rodríguez, mi hermanita Leo, Dios te guarde. Romanos es el trato sobre salvación más poderosa. Amén, qué bueno, sí señora, poderosa, es el trato más lógico y elocuente. Gloria a Dios, estamos en sintonía. Aquí está mi hermana Imelda, tiene una cara de felicidad, aunque no la pueda ver, pero sé que está feliz. Le llegó su nietecita, nos está saludando. Gracias, hermanita Imelda también. Mi hermana Flor también. Amparo, Dios te bendiga, qué bueno saludarle. Y gloria sea al Señor. Bien, mi hermanita Amelia también dice que qué rico un café. Claro, como el que hacía el pastor era el mejor café. Y a mi hermana Miriam Álvarez, desde
el hermoso país del Perú, también a la distancia. Un saludo, un abrazo a su merced, a su esposo Jorgito, que lo estimamos mucho. Ahí también está la mamá Amelia, que los estima mucho, la familia de ustedes. Así que qué bueno verles. Bien, aquí estamos para entonces seguir adelante. Quiero entonces tomar rápidamente, hermanos, unos apartes que me parece bien traerlos, porque vamos a dividir, o no nosotros, sino los estudios han dividido la carta a los romanos en tres partes, como ya lo mencionamos, tres partes. Entonces, de pronto, las tres partes que mencioné aquí sean un poquito el nombre diferente, pero es la misma situación. La primera parte que vamos a ver y a estudiar, y lo vamos a ver aquí en la carta a los romanos, es la justificación por la fe y sus consecuencias o sus resultados, justificados por la fe y sus consecuencias. Esto va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Está la justificación por la fe, no por las obras, y el resultado, las consecuencias. Quiero entonces hacer a manera introductivo este primer tema. Luego recuerde que vamos a ir aquí, ya vamos a ir entrando, aquí les voy a colocar, vamos a ir entrando versículo a versículo. Ahí ya está la primera parte, que es el saludo del apóstol Pablo. Pero quiero, hermanos, también a tema introductorio, que podamos escuchar, que podamos por un momento tomar unos minutos para hacer la referencia de cada tema. Entonces, el primer tema de los tres de la carta a los romanos, la justificación por la fe y sus consecuencias, que lo encontramos desde el capítulo 1 al 8. Entonces, sería interesante leer este primer bloque hablando de estos 8 capítulos que van a hablar de la justificación por la fe y el resultado de ellas. La justificación por la fe y el resultado de ellas. Entonces encontramos aquí, hermanos, después de presentarse a sí mismo y exponer el tema de la carta del apóstol Pablo, las buenas nuevas de la justicia de Dios se obtienen por medio de la fe. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que usted ni yo tenemos que hacer nada, porque Cristo lo hizo. Cristo lo hizo todo por nosotros. De gracia hemos recibido, hermanos. Entonces, las buenas nuevas, recuerden que la gracia es regalo que inmerecido, un regalo que usted no se merece, pero Dios nos lo dio, un regalo que no lo merecíamos, pero ese es el evangelio, las nuevas, que es un regalo de salvación. Pablo procede a establecer el hecho de que todos los hombres son pecadores. Pablo va a decir, todos los hombres son pecadores y necesitan ser justificados. Todos somos pecadores y necesitamos la justificación. Muestra que tanto los judíos como los gentiles, recuerde que va a hablar a dos clases de personas, a los judíos y los gentiles, están bajo el poder del pecado y por lo tanto son incapaces de guardar la ley. Pablo va a ser enfático en estos versículos, va a decir, todos estamos bajo el pecado y va a ser difícil que por medio de nosotros mismos cumplamos la ley. No va a haber poder alguno que nos ayude a cumplir la ley, solamente el poder de Jesucristo. Consecuentemente, aparecen condenados ante Dios y necesitan un método de salvación diferente al basado en la obediencia personal. Aquí en la obediencia personal, nuestra obediencia es a Dios. En nuestras fuerzas no vamos a poder lograr nada. Voy a ser santo, yo voy a procurar, y hermanos, mire, nos ha pasado y a usted le ha pasado igual que a mí. Señor, hoy no voy a pecar, hoy no voy a fallar. Y terminamos de orar y ya hemos pecado. Ya hemos pecado porque hemos comenzado a hacer cosas que no agradan a Dios. Entonces recuerden que no es bajo la obediencia nuestra, sino, hermanos, obedecer a Dios. Yo recuerdo de muchacho, estando mi padre en vida y viviendo con él nos enseñaba, hermanos, y yo esto lo he manifestado en la iglesia. Mi padre pues fue un hombre conocedor de las cosas de Dios, pero en algunos momentos fue muy fuerte, fue muy drástico, muy rudo, hermanos. Y digo rudo en la enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, yo aprendía de muchacho de que uno hacía el esfuerzo por agradar.
uno hacía el esfuerzo por portarse, uno hacía el esfuerzo por no fallar, uno hacía el esfuerzo por no pecar, y pasaba un día, pasaba una semana, pasaban 2 semanas, pasaban 3 semanas y uno decía, uy, al fin lo alcancé, voy a ser bueno, y faltando un día para terminar el mes cometíamos errores, fallábamos, pecábamos, y entonces uno se sentía mal. Y entonces como volver a empezar otra vez y volver a empezar a ser bueno, voy a ser bueno hoy, voy a ser bueno hoy. Y pasaba una hora y otra vez fallaba. Y entonces vuelve la intención del hombre, volver a ser bueno por sus fuerzas, volver a ser bueno por sus capacidades personales. Hermanos, y yo quiero decirle, ninguno es bueno. Ahí vamos a encontrar en la carta a los romanos esas palabras, porque no hay uno, no hay quien haga lo bueno. No hay nadie. Entonces, hermanos, esto es lo que aquí nos va a enseñar el apóstol, y yo quiero que le pongamos el énfasis a esto tan importante, y es que, hermanos, vamos a encontrar, yo creo que los que estudiemos Romanos, no vamos a salir volando como espirituales, sino que vamos a salir fortalecidos en nuestra fe y descansando en la gracia y en la paz de nuestro Señor. Pablo entonces muestra después cómo Jesucristo hizo por el hombre pecador lo que el pecador no pudo hacer por sí mismo. Entonces Pablo va a mostrar lo que Jesús hace por el hombre y que el hombre no ha podido hacer. Esto es obrar una justicia perfecta, la cual le es dada, atribuida o imputada al pecador en el momento en que cree. ¿Cuándo entonces esa justicia es perfecta? Cuando usted y yo creemos que Jesús es el único que nos puede limpiar de todo pecado. Teniendo como base la justicia de Cristo que obtiene por la fe, el pecador es declarado aceptable por Dios a través de Cristo. Entonces el hombre pecador es aceptado por Dios y por lo tanto es justificado. Esa palabra usted la va a encontrar en Romanos. Justificado, justificado. Entonces, ¿qué es justificado? Absuelto, declarado en buena relación con Dios. Absuelto, declarado en buena relación con Dios. Después el apóstol Pablo explica cómo, siendo justificado por la fe, el hombre, en lugar de vivir en pecado, entonces ahora vive una vida de frutos lógicos de obediencia a Dios, no de obediencia a sí mismo, sino de obediencia a Dios, y produce fruto. Y el Señor Jesucristo dijo, y produce fruto al 30, al 60 y al 100, hermanos. Ese es el fruto que usted y yo, con la ayuda del Señor, vamos a encontrar al estudiar la palabra del Señor, como lo vamos a hacer. Entonces, únicamente aquellos que no están bajo la ley, sino bajo la gracia, pueden encontrar las razones o motivos de amar y servir a Dios verdaderamente. Usted, hermanos, va a encontrar el verdadero motivo de servir a Dios cuando está bajo la gracia. Cuando está bajo la ley, si está bajo la ley que aplicaba en aquel entonces usted va a hacer las cosas porque le toca. Usted va a hacer las cosas por obligación. Es igual, hermanos, pensar en esto. Muchos de nosotros, como yo lo decía, creo ayer en el mensaje, muchos de nosotros, hermanos, nuestro entusiasmo no es hasta el final. Yo lo decía, algunos de nosotros hemos trabajado en una empresa y entonces, hermanos, nuestro entusiasmo es si me pagan, si me reconocen, si me dan bonificación, entonces me toman la ficha. Entonces, su propósito de trabajar mejor, su propósito de hacer bien las cosas es por el dinero. No porque usted quiera agradar primeramente a Dios. Y entonces eso lo trasladamos a la iglesia, lo trasladamos a nuestras vidas. Entonces muchos de nosotros, voy a orar porque qué pena con Dios, ¿qué dirá de mí que yo soy descuidado? Voy a leer la Biblia porque llevo una semana sin leerla. No, hermanos, dele vergüenza. Si no oramos, si no leemos la Biblia, debe darnos vergüenza porque, hermanos, nosotros no lo hacemos por obligación. Nosotros lo hacemos es porque nos deleitamos en el Señor. El salmista escribió, oh, cuán amables son tus moradas, cuán deseosas son tus moradas, hermano. Deleitarse en el Señor, gozarse en el Señor. Por eso ayer hablábamos, abnegación, despojarme de mis pensamientos y agradar a los demás. Entusiasmo, hacerlo, hermanos, desde, como decíamos en Nehemías, desde que el alba hasta la noche, hermanos, sirviendo al Señor. ¿Y qué es servir al Señor? Servir al prójimo. Entonces, hermanos, únicamente aquellos que no están bajo la ley, sino bajo la gracia,
pueden encontrar las razones o motivos de amar y servir a Dios verdaderamente. Inmediatamente llama la atención sobre la función de la ley, mostrando que la misma revela y condena al pecado. Pero lo mismo que la ley no puede justificar al culpable, tampoco la ley puede santificar al creyente. Recuerden, hermanos, que Pablo dice, por la ley conocí pecado, porque si no hubiera ley, no hubiera pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Mire, hermanos, ustedes han visto que en Bogotá, por Suba, han colocado varios semáforos. Antes de que no hubieran semáforos, nadie paraba, porque no había un semáforo. Nadie se tomaba la delicadeza de parar, de bajar la velocidad en ese lugar, porque no había semáforos. Ahora han colocado semáforos en todas partes, entonces la gente tiene que parar porque hay una ley, que hay un semáforo que está en rojo, que está en amarillo, que está en verde. Entonces, por la ley, yo conocí que tengo que pararme. El apóstol Pablo va a decir, por la ley yo conocí el pecado. Pero por la ley no me puede santificar. La ley no puede justificar al culpable, tampoco la ley puede santificar al creyente. El pecado permanece en el cristiano tanto tiempo como él mismo permanezca en el mundo. Pablo cierra la sección mostrando que el creyente, no obstante, está rodeado del pecado y sufrimiento mientras vive, está también poseído y ayudado por el Espíritu Santo. Oiga, qué impresionante. Pablo va a mostrar y va a decir, sí, el cristiano está rodeado permanentemente del pecado. Mientras vivamos en esta tierra, vamos a estar rodeados de pecado, de sufrimiento. Vamos a estar rodeados de la maldad. Vamos a estar rodeados del engaño, de la mentira, de todo el pecado que existe en este mundo. Pero usted y yo debemos, como cristianos, entender que también estamos ayudados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino, dice la palabra, y Él os consolará, y Él os ayudará, y Él les mostrará, y Él les revelará. Oiga, hermanos, cuando usted encuentra pasajes allá en Romanos donde habla, dice, viviendo en el Espíritu, hermanos. Claro, mire que el Señor Jesucristo dijo estas mismas palabras del Evangelio. Señor, yo no te pido que los quites del mundo, yo te pido que los guardes. Ahora, ¿cómo nos va a guardar? Con su Espíritu Santo. Usted, hermano, no podemos estar clamando hoy en día diciendo, Señor, que ya no haya pecado en esta tierra. No, la maldad crecerá y la maldad aumentará peor, hermanos. Pero los que están en Cristo, llenos de su Espíritu Santo, tendremos la fortaleza de su Espíritu para vivir en esta tierra rodeada de tanto pecado. Así que, hermanos, el Espíritu Santo nos viene a ayudar, pues ha sido predestinado para la gloria y está perfecta y eternamente asegurado en Cristo. Y nada en la creación entera puede separarle del amor de Dios si estamos viviendo en el Espíritu Santo. Eso lo dice Pablo adelante. Nadie me podrá separar del amor de Dios. ¿Ve que lo que estamos diciendo va cogiendo sentido? Los que hemos leído un poquito de Romanos, va cogiendo sentido, va cogiendo como el apóstol Pablo va a hablar de la necesidad de esa justificación, la justificación por la fe y sus consecuencias. La segunda parte, hermanos, entonces está exclusión temporal, escuchen, exclusión temporal de los judíos e inclusión de los gentiles como pueblo de Dios. Vamos a encontrar del capítulo 9 al capítulo 11, vamos a encontrar la exclusión, porque usted vamos a encontrar allí un pasaje que dice que fueron cortados del árbol, que fueron cortados, apartados, echados fuera, dice la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los judíos. Ahora vamos a ver por qué. Pero que los gentiles fueron injertados en el árbol. Y también va a hablar una palabra. Y ustedes que fueron injertados, ahora no se crean superiores. No menosprecien a los judíos, porque ellos también necesitan la gracia del Señor. Entonces, hermanos, vamos a ver esta parte, la introducción, la segunda parte, la exclusión temporal de los judíos y la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios. La segunda parte de la epístola se refiere a un problema que era de lo más confuso y oscuro de los tiempos del apóstol Pablo. Era confuso. Recuerde que en Jerusalén había confusión de los gentiles, de los judíos, que los griegos, que aquellos, que los otros, que los impuros, y que empezó una temática, eso revolucionó el mundo conocido. En la época de Pablo entonces era confuso y oscuro. La incredulidad de la nación de Israel. Impresionante esto. La incredulidad de la nación de Israel y la salvación de los gentiles.
Los judíos se alababan de Jesús mientras que los gentiles, perdón. Los judíos se alejaban, los judíos se alejaban de Jesús mientras que los gentiles se acercaban a él en fe, reconociéndole como su Salvador. Mire qué contradicción. El pueblo de Dios se alejaba de Cristo, pero los gentiles se acercaban a él. Y recuerden que hay una palabra que el mismo Señor Jesucristo menciona en los evangelios. A los suyos vino, mas los suyos le despreciaron. Entonces aquí, hermanos, los gentiles se iban acercando y le reconocían como Salvador. ¿Cómo podría explicarse este hecho? Si Jesús de Nazaret era el verdadero Cristo, el Hijo de Dios, ¿por qué la nación judía, el pueblo escogido de Dios, con quien él había establecido su pacto, se alejaba dándole la espalda en incredulidad? ¿Por qué los judíos le dieron la espalda a Jesús? Pablo resuelve el problema en la exclusión de los judíos y el llamamiento a los gentiles, apelando al principio de la elección divina. Esto es que Dios determina, hermanos, quién será objeto de misericordia y será salvo, y quién será rechazado y deja y anda en sus pecados. Aquí esto tiene que ver. Esta aquí afirmación que dice elección divina, aquí es la elección divina. ¿Quiénes lo rechazaron? Los judíos. Ellos no quieren nada con Jesús, pues entonces ellos están predestinados pues, a la condenación si no se vuelven a Dios. ¿Quiénes estaban excluidos? Los gentiles. Pero ellos cuando reconocen, que lo vamos a encontrar, cuando reconocen y creen en Jesucristo, entonces hallan la misericordia y encuentran la salvación. Aún más, el llamamiento de los gentiles y la exclusión de la mayor parte de los judíos ya había sido predicha por los profetas en la antigüedad. Ya lo habían dicho los profetas. Después de haber establecido que la elección soberana de Dios es la eterna y definitiva razón por la que los individuos son o no son objeto de misericordia divina. Pablo explica que la causa, escuchen, Pablo explica que la causa inmediata de la justificación del hombre es el hecho de su fe en Cristo. ¿Cuál es la causa inmediata de la justificación del hombre? Entonces la causa de justificación del hombre inmediata es la fe en Jesucristo. Y Pablo está diciendo, aquellos que creen en Cristo son salvos y aquellos que no creen son perdidos. Recuerden que el Evangelio de Juan dice, mas a los que creyeron les dio la potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios. Pero los que le rechazaron ya están condenados. El apóstol Pablo está hablando ese evangelio ahí, va a hablar ese evangelio ahí. Los que le rechazaron ya están condenados. Los que le aceptaron son hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, esta parte, para cerrar esta sección, el apóstol Pablo pone de manifiesto que la exclusión de Israel no es ni total. Algunos judíos van a llegar a la salvación, ni al final. Dios en el futuro mostrará misericordia al pueblo de Israel como nación. Quiere decir que Dios tiene algo reservado para ellos. Ellos, aunque aquí Pablo habla de la exclusión, no es una exclusión permanente, no es una exclusión definitiva. Es una, para mí, yo puedo llamarlo así, una exclusión temporal con ellos, con los judíos, nada más. Es lo que Pablo va a hablar ahí. Por último, hermanos, el tercer segmento que vamos a tratar en la carta del apóstol Pablo a los romanos es, tercera parte, exhortaciones prácticas y encargos personales dirigidos a los santos en Roma. Entonces aquí está exhortaciones prácticas. Les doy el evangelio, les enseño el evangelio, ahora vamos a ponerlo en práctica, ahora vamos a vivirlo, ahora vamos a conducirnos como es ser verdaderamente hijos de Dios. Eso va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16. La tercera parte está primordialmente dedicada a dar instrucciones prácticas a los creyentes. El apóstol Pablo señala sus deberes para con Dios y la iglesia, para con los demás hermanos y el mundo, para con las autoridades civiles. Les exhorta a amarse los unos a los otros y vivir en la luz que les da el hecho de que su salvación está próxima, que
cuando creyeron, que ya está más próxima cada vez la salvación, la redención de Cristo. Después les instruye sobre la forma en que deben comportarse en asuntos que no son malos en sí mismos, indiferentes, pero que pueden escandalizar a los creyentes de fe más débil. Oiga, él va a tratar temas que no son relevantes, tal vez temas que no son tan malos, temas que no son indiferentes, pero que hay personas, hay un grupo de personas que van a ser muy débiles en su fe, que van a ser cristianos muy débiles, y establece varios principios concernientes a la libertad cristiana y al uso de la misma. Recuerden que por allí va a utilizar, no es para usarla como causa de libertinaje, y el que peca, no peque más, dijo el apóstol Pablo en esta carta. Así que, hermanos, en los últimos capítulos va a establecer esa vida práctica del Evangelio, esa vida práctica de vivir honrando el nombre de Dios. Pablo explica sus propios sentimientos y relación para con los santos en Roma y envía saludos personales a varias personas. Les advierte solamente de que no deben contemporizar con falsas doctrinas o con aquellos que las enseñan. Después de esto les envía saludos de sus compañeros. La carta termina con una doxología en la cual el apóstol alaba al eterno, omnisciente Dios, que dio a conocer el Evangelio de Jesucristo, el cual es ofrecido libre y gratuitamente a todos los hombres, sean judíos o sean gentiles, a todo el mundo. Entonces, hermanos, esto es lo que vamos a estudiar. Como punto final de esta pequeña introducción más a la carta de los Romanos, es cómo está dividido. Entonces, algunas de las verdades enseñadas en Romanos pueden pasar desapercibidas, a menos que se comprendan bien la estructura de la carta. Y tengamos en cuenta que muchas de las declaraciones de Pablo no pueden ser interpretadas con propiedad si se les separa del argumento general. No podemos tomar interpretaciones personales y decir, es que esto es lo que yo pienso y lo que yo creo. No, tiene que tomar el concepto general de la carta. Una de las reglas básicas de interpretación bíblica, escuche, una de las reglas básicas de interpretación bíblica es el estudiar cada pasaje a la luz de su contexto. Estudio el versículo, estudio el pasaje, pero tengo que ir a ver qué quería decir, de qué quería hablar, y tengo que hacer una contextualización de todo el estudio bíblico. El bosquejo compendiado que sigue a continuación nos ayudará a cada uno de nosotros a hacerlo así. Entonces va a ser un bosquejo que va a ser contextualizado cada vez. Y recuerden, hermanos, que decimos que un versículo sin contexto es un pretexto. Entonces no podemos dar nuestra propia interpretación, tenemos que sacar a la luz de la palabra todo lo que la Biblia habla. Y recuerde que Pablo conocía la ley, conocía los escritos antiguos, así que el hombre sabe de lo que está hablando. El vocabulario usado en cada uno de lo que vamos a estudiar es el mismo, es interpretativo. La diferencia entre algunas cosas de los bosquejos que vamos a estudiar solo contienen los encabezamientos, son solamente algunas de pronto no contradicciones, sino los nombres que se le dan a cada uno de los puntos que vamos a tratar. Entonces, hermanos, ya dicho esto, introducido tres temas. Recuerda que introducimos tres temas que los cuales hablamos. Por favor, si quiere repetir el video para que escuche lo que hablé. Primera parte, la justificación por la fe y sus consecuencias. Segunda parte, exclusión temporal de los judíos e inclusión de los gentiles como pueblo de Dios. Y la tercera parte, exhortaciones prácticas y encargos personales dirigidos a los romanos. Y de allí entonces vamos a entrar versículo a versículo como lo tenemos aquí, hermanos, en esta sección ya lista, preparada para cada uno de ustedes, hermanos. La idea es ir finalizando temas o ir por la mitad del tema y enviar unos resúmenes y enviar unos cuestionarios como lo hemos hecho en días pasados para que vaya quedando un poquito más. Entonces, lo que hoy hablamos es consejos para
estudiar la carta a los romanos, vamos a tener varias versiones bíblicas, vamos a orar al Señor para que Él nos guíe, para que Él nos ilumine. Vamos, hermanos, a centralizarnos en lo que la palabra de Dios nos va a guiar y vamos a tener, hermanos, el tiempo del mundo para estudiar la palabra de Dios. No vamos a correr. Yo podría sacar este estudio, como dice, de recorrido, pero la idea es profundizar. Por eso me he detenido tanto, hermanos, en cómo introducir, para que vayamos a ir captando el gran mensaje que trae la carta a los romanos. Entonces aquí, hermanos, vamos a encontrar como primera medida el saludo del apóstol Pablo, la primera parte, la justificación por la fe y sus consecuencias. Vamos a hablar de la justificación por la fe y sus consecuencias. Aquí ya comenzamos entonces con el saludo. Aquí recuerden, hermanos, va a definir el evangelio. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes y vamos a ir alternando con estudios y con la lectura de la palabra de Dios. Así que, mis amados, el tiempo ha pasado, el tiempo ha corrido. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca. Yo creo que podemos ir avanzando, alternando. Yo creo que la próxima semana puedo traer esta lectura que acabo de hacer, la podemos ir trayendo también, mostrándola en la computadora, pero la idea es, hermanos, que podamos ir desarrollando la palabra de Dios. Yo los animo, hermanos, en el amor de Cristo, que podamos ponerle entusiasmo, como hablábamos ayer, poderle, que así como empezamos, hermanos, sigamos. Lean esos 2 comentarios que les envié el de hoy, hermanos, que esos pensamientos que le dejan a uno como, ahí sí me dice, valga la redundancia, esos pensamientos que le dejan a uno rebobinando, iba a decir pensando, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Y esto me ha motivado a mí, hermanos, a que vamos a estudiar juntos Romanos, pero vamos a ponerle el énfasis. Estaba leyendo parte de este estudio y decía, y cuando termine, vuelva a empezar. Imagínense, cuando termine de estudiar Romanos, vuelva a empezar. Entonces, miren, hermanos, la motivación, hacia dónde vamos. Otros dirán, ay, no, pastor, si hay que volver a empezar, entonces, ¿para qué estudio? Más bien espero el próximo estudio. No, es que hay que, hermanos, profundizar en la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. Y quería entonces mirar a ver algunos comentarios por aquí. Ya mis hermanos me dicen, amén, gracias, los espero próximamente. Entonces, recuerden, hermanos, este domingo tenemos servicio de ayuno y oración en gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios está haciendo desde las 7 de la mañana. Mi hermana Miriam, gracias, todo bien explicado, me da mucho gusto. Gracias, hermanita Miriam, Dios te guarde también. Mi hermanita Imelda dice, no, llegó a tiempo. Mi hermanita Delia, amén, gloria al Señor. Aún los moralmente buenos son interiormente pecadores. Los que son moralmente, que creen moralmente buenos son pecadores. Mire todo lo que se ha despertado en Colombia. Mi hermano Luis, Dios lo bendiga. Bermúdez, Dios lo bendiga. Qué bueno verle por allí. Mi hermanita Amelia, gracias. Bueno, gloria sea al Señor, los que están en Facebook, bien, un saludo. Y amén, un texto sin contexto es pretexto. Sí, Señor, hay que estudiar toda la palabra, todo el texto y todo lo que está allí relacionado. Bien, hermanita Gloria, dice muy interesante, claro que sí, cada día. Alcira Hernández, gracias, pastor, por tener este tiempo. Claro que estaremos sacando cada día. Mi hermano Ferney, qué bueno verle, qué bueno saludarle. Jorgito, una vez más, gracias por estar con nosotros. Ferney dice carnales, los que son carnales. Bueno, eso parece como que está hablando en mexicano. Oiga, se volvió carnal este hermano. Mi hermano Abdón, bendiciones. Y bueno, por último, hermanos, entonces, no olvidar estar orando por la familia Julio Camacho. Nuestro hermano Víctor ahora está en las manos del Señor. Siempre que me veía o algunos hermanos se acercaban a él, él siempre me decía, pastor, sus oraciones, no me suelte, no me suelte.
y ahora lo soltamos porque está en las manos del Señor y creemos que está mejor que nosotros, porque uno está en las manos del Señor, está seguro. Así que hermanos, seguiremos orando por los que quedamos todavía con vida, para que Dios nos bendiga, para que nos fortalezca, pero recuerden lo que estudiamos hoy. Aunque estamos en medio del pecado, aunque estamos sumergidos en un mar de pecado, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo nos dará fuerzas y nos ayudará para no caer en tentación y que Dios nos libre y que Dios nos dé fuerza. Fallamos, pero tenemos que acudir a la fuente de gracia que es nuestro Salvador Jesucristo. Oremos en el nombre de Jesús y démosle gracias al Señor. Padre, una vez más, gracias. Porque hemos, Señor, entendido que estudiar tu palabra, Señor, es algo agradable, es algo grato, Señor. En este estudio a los romanos, Señor, dirígenos. Padre, llevamos 2 horas larguitas, Señor, estudiando hasta ahora la introducción, pero sabemos que vamos a profundizar en tu palabra. Sabemos que vamos a inquirir en tu palabra, Señor. Padre, queremos salir iluminados. Que toda oscuridad, que toda venda sea quitada, Señor, en el nombre de Cristo. Ilumínanos, Señor, con tu luz divina y que podamos ver, Señor, la luz del Salvador reflejando nuestras vidas, nuestros hogares, en el nombre de Jesucristo. Pido, Señor, por la familia Julio Camacho, que tú les bendigas, que tú les fortalezcas, y por tu iglesia, Padre, porque a pesar de que no son nuestros familiares, son nuestros hermanos, Señor. Y en mi mente solamente tengo recuerdos de nuestro hermano Víctor, Señor. Y gracias por la vida que le diste. Y gracias por el tiempo que pasó con nosotros. Como fueron, Señor, alrededor de 18 años, Señor, allí en Suba. Y el tiempo que estuvieron allí también en la otra iglesia donde hacíamos parte en alguna época, Señor. Gracias, porque creo, Señor, son más de 20 años, Señor, de conocer a esta familia. Y sé que tú les ayudarás. Gracias, bendito Dios. En el nombre glorioso de Cristo, la gloria y la honra sean para ti, Señor amado. Amén y amén. Mis amados a la distancia, un saludo, un abrazo. Dios me los bendiga. Estaré enviándoles noticias de la carta a los romanos y que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado cada día más y más. A todos, un saludo, un abrazo y un hasta luego. Nos veremos con la ayuda del Señor mañana en el devocional y en la tarde, mis amados, nos veremos para participar de la adoración y la alabanza a nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.